11. Y además, no solo eso, sino que ya sabían que las tareas son a mano y hubo quien mandó archivos PDF de computadora que nada más hay quienes pueden manipular el archivo hasta que yo mandé y casi me mandaron lo que yo escribí, entonces pues como que no queda. Entonces esos archivos no los voy a considerar. Ya revisé todas las tareas que me enviaron. Si a alguien no le contesté y me lo envió en tiempo y forma, ya saben que me tiene que mandar la evidencia con una imagen y el archivo a más tardar hoy a las 11 de la noche porque hoy estamos teniendo clase. Entonces ya saben que terminé de revisar y que ya no me falta ningún archivo, al menos de los que me mandaron. Pues repito, si a alguien no se lo mandé por X o Y razón porque no me llegó, entonces me envían una imagen con evidencia, como evidencia de que sí me lo mandaron y y el archivo de nuevo, o sea, no me manden nada más que sí me lo mandaron, me envían el archivo para que yo ya lo revise y les conteste. Si no les contesto, bueno, pues quiere decir que no lo volví a recibir. ¿Dudas o preguntas con respecto a esa parte? No, profesor. No, profesor. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema que es redes de dos puertos o redes de dos pares de terminales o cuadripolos. El nombre está establecido por la teoría que se desarrolló alrededor de ella. Es decir, se desarrolló para redes pasivas únicamente, aunque nosotros vamos a trabajar con redes activas también, porque podemos calcular voltajes y corrientes a partir de sus condiciones de trabajo. Entonces vamos a trabajar con redes activas y redes pasivas. Claro que para los parámetros vamos a tener que establecer ciertos criterios. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que establecer? Que si tenemos una red eléctrica o una estructura eléctrica que puede ser pasiva o activa, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, si hablamos de una red eléctrica pasiva, significa que en esta red eléctrica que tenemos, independientemente de la configuración que sea, no hay ninguna fuente interna, solamente elementos pasivos. ¿Qué es esto? Pues únicamente hay bobinas, perdón, capacitores, y resistencias. Si hablamos de una red activa, pues entonces, al hablar de una red eléctrica activa, quiere decir que en su interior de la configuración que tenemos, pues tenemos también fuentes que pueden perdón, ya sabemos de una red activa, pues es que en la configuración de ella hay fuentes. ¿Cómo se puede determinar de forma práctica? Cuando no conocemos el tipo de red que tenemos, lo que hay que hacer es medir el voltaje a la entrada o a la salida, y si tenemos un valor considerable, entonces tenemos una red activa, significa que en su interior hay fuentes. ¿Qué habría que hacer si queremos trabajar con ella? Pues tendríamos que buscar o ver en qué parte de toda la estructura que estemos trabajando están las fuentes para desconectarlas. ¿De qué manera? Toda fuente de corriente se sigue el mismo criterio que se ha seguido hasta ahorita. La tenemos que igualar a cero y eso implica sustituirla por un circuito abierto. Y toda fuente de voltaje la tenemos que igualar a cero y eso implica sustituirla por un cortocircuito. Eso es lo que se debería de hacer de forma práctica, ir a buscar en dónde están esas fuentes y sustituirlas por un cortocircuito y un circuito abierto para poder trabajar con una red pasiva y calcular los parámetros que necesitemos. Nosotros vamos a ver aquí, ¿por qué el nombre? Este nombre, tengo una red activa, tengo dos terminales que se conocen como terminales de entrada, porque aquí tengo el 1 y 0,1, y generalmente cuando contamos empezamos del 1 hacia adelante, por eso decimos que esta sería la entrada, y tengo dos terminales de salida que sería el 2 y 0,2. A esta parte también se le conoce como puerto de entrada y a esta como puerto de salida. Por eso el nombre. Tengo red de dos puertos, mi puerto de entrada y mi puerto de salida, o red de dos pares de terminales, porque tengo un par de terminales a la entrada y un par de terminales a la salida, por eso es red de dos pares de terminales, o cuadripolos, porque tengo 1, 2, 3, 4 terminales que están en los extremos.
Por eso son los nombres, que podría haber otros más, dependiendo del autor o del país, pero estaríamos hablando de los mismos conceptos, simplemente estaríamos dándole un nombre diferente. Y es en lo que nos tenemos que enfocar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y a partir de ahí podemos determinar que aunque tiene un nombre diferente, estaríamos hablando de una red de 2 puertos o una red de 2 pares de terminales o de un cuadripolo. Bueno, y a partir de ahí vamos a determinar 6 parámetros nosotros. Hay más, hay muchos más parámetros, hay unos más específicos para comunicaciones, hay otros más para electrónica, pero los más comunes y de forma general son los que vamos a ver y que además lo que se haga con ellos se va a tener que hacer con todos los demás, estableciendo, claro, el criterio para cada uno de los parámetros que se quieran resolver. ¿Cuáles son esos parámetros? Nosotros vamos a trabajar con los parámetros Z, parámetros Y, parámetros H y parámetros G. Son los parámetros que cumplen casi las mismas situaciones y los parámetros que digamos que son un poco más complicados o que entre comillas tienen otros criterios son los parámetros de transmisión directa, No tengo las letras para el viernes. A, B, C y D mayúsculas y los parámetros de transmisión inversa que son A, B, C y D también con mayúsculas, pero le agregamos el apóstrofe en la parte superior, con la cual estamos indicando que son de transmisión inversa. Repito, hay que aprendernos el concepto y no la forma en que se representan. ¿Por qué? Puede ser que un autor en vez de escribir a lo mejor dice, bueno, pues estamos trabajando con delta, X, Y y gamma en vez de A, B, C y D, pero si los llama parámetros de transmisión directa, son los mismos, simplemente los representó de una forma diferente. Entonces, vamos a olvidarnos de la forma y vamos a enfocarnos en el concepto. Si a mí me dicen que voy a calcular los parámetros delta, X, Y y gamma, pero que se conocen como transmisión directa, pues son los mismos como A, B, C y D, simplemente representados de una forma diferente. Entonces, no nos vamos a enfocar en la representación, sino en el concepto. Súbete a acostar. Detalle. Tenemos nuestro puerto de entrada y nuestro puerto de salida. Y vamos a calcular siempre 4 variables. ¿Cuáles son esas variables? La caída de tensión que hay a la entrada, que siempre es de la terminal 1 a 0,1. Que es mi voltaje 1, caída 2 a 0,2 y es mi voltaje 2. ¿Por qué de esa forma? Porque nos apoyamos en lo que sería el método de nodos. Y recuerden que la caída de tensión de un nodo va del nodo independiente al nodo base. Aquí la caída de tensión va a ir de mi terminal independiente a mi terminal base. Y lo mismo a la salida, va a ir la caída de tensión de mi terminal independiente a mi terminal base. Esa es la similitud. Las corrientes, ¿en qué nos enfocamos? Que si yo conectar una fuente, si se alcanza a ver, sí, una fuente que puede ser de voltaje o de corriente a la entrada, ¿por qué la tengo que conectar en esta dirección? Porque a mí me están diciendo que necesito es negativo. Por eso la puede Profesor, se está trabando mucho. En el sentido que más ¿Ya me escuchan? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profe, un poco Escucha trabado. entrecortado. Ya, profe, ya escucha mejor. Profe.
Pero un poquito mejor ya. Sí. ¿Hasta qué parte sí me escucharon bien? O sea, ¿qué fue lo último que dije la persona que haya escuchado bien? Yo cuando conectó la fuente de voltaje. Ah, bueno. Entonces, repito, la fuente, no importa si es de voltaje o de corriente, va a llevar esta dirección. ¿Por qué? Porque yo quiero una caída de tensión y la caída de tensión es ir de más a menos en una fuente. ¿Por qué? Porque la caída de tensión, su definición es ir de un potencial más positivo a un potencial negativo. Por eso esa es mi caída de tensión. ¿Sí se escuchó esa parte bien? Sí, profesor. Bueno, por eso es la dirección de la fuente. Yo no la puedo cambiar. Como esta es la dirección de la fuente, para que sea una caída de tensión positiva, ir de más a menos cuando voy de 1 a 0,1, ahora voy a darle sentido de la corriente. Y la corriente, recuerden que es el sentido convencional, que es de más a menos, que sería ir en esta dirección. Es por ello que la corriente de entrada la vamos a dejar siempre para los parámetros Z, Y, H y G en esa dirección, porque así está establecido. Lo mismo sucedería a la salida. Si yo conecto una fuente, no importa si esa fuente es de corriente, la caída de tensión va de 2 a 0,2 y en una fuente es ir del potencial positivo al potencial negativo. Por eso es la dirección de la fuente. Yo no la estoy cambiando, sino por criterios se debe de conectar así. Y como la corriente convencional va de más a menos, por eso a la salida también la dirección queda de esta forma. Entonces, esos 4 sentidos van a ser siempre que se trabaje con parámetros Z, parámetros Y, parámetros H y parámetros G. ¿Se escuchó bien? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces quitamos esto que fue para tener referencia de los sentidos y siempre que se quiera calcular la caída de tensión 1 es en esta dirección. La caída de tensión 2 o de salida es en esta dirección. La corriente de entrada o I su índice 1 va hacia mi circuito o mi red eléctrica y la corriente de salida I su índice 2 siempre va a mi circuito o corriente eléctrica o red eléctrica. ¿Para qué parámetros? Z, Y, H y G. El parámetro de transmisión directa tiene un proceso diferente. Los parámetros de transmisión directa, para poderlos calcular, me indican, o por el proceso de obtenerlos, que voy a trabajar con menos I1. Ajá. ¿Qué sucede? Yo ya dije que I su índice 1 es hacia adentro del circuito. ¿Qué voy a tener que hacer cuando yo trabaje con los parámetros de transmisión directa? Pues que en vez de establecer de la terminal 1 mi corriente hacia la estructura, para que sea negativa, la voy a tener que cambiar de dirección. ¿Por qué? Porque yo ya establecí que esta es positiva o es I su índice 1. Si me están pidiendo menos I su índice 1, voy a tener que escribir esta dirección. Entonces voy a tener que hacer ese ajuste nada más en corriente 1 para los parámetros de transmisión directa. Para los parámetros de transmisión inversa, como yo trabajo con la salida únicamente, entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos la terminal 2, esta es la terminal 1. Con ellos se trabaja, o por el proceso de obtención de mis parámetros, yo voy a trabajar con menos I su índice 2. Nuevamente, si la dirección para I su índice 1 era hacia dentro de Profesor, se volvió a trabar. Profesor, otra vez se está trabando. Fuera.
No se escucha, profesor. Ya no lo vemos, profesor. ¿No? ¿Ahí ya me escuchan? Ya se escucha. ¿Ya se escucha? ¿Ya se ve también? ¿Sí o no me escuchan? Sí se ve y Sí. se escucha. Ah, bueno. ¿Sí me escucharon de lo de la dirección? Ahí fue donde se empezó a trabajar. Ah, bueno. Lo que mencionaba es que para calcular los parámetros de transmisión directa, nuevamente cambiamos la dirección de la corriente porque se necesita a menos I2. Como I, su índice 2 positivo, quedó hacia la izquierda de la terminal, entonces menos I, su índice 2, va a tener que ser hacia la derecha. Voy a tener que cambiar nada más esa dirección. Todas las demás, por ejemplo, para parámetros de transmisión directa, solo cambio ahí su índice 1. Esta no se cambia, todo se queda lo demás igual. Para parámetros de transmisión inversa, solo cambio y su índice 2 en cuanto a signo y sentido. Y todo lo demás se queda. Lo vamos a hacer de todas formas con ejercicios, pero eso es lo que va a suceder. Y con eso quiero decirles que nos vamos a tener que adaptar de acuerdo al parámetro que vamos a calcular. Entonces, por eso es que les comento que no hay que aprenderse el ejercicio, sino el concepto. De acuerdo a lo que a mí me indiquen que necesito, voy a tener que establecerlo. Los sentidos convencionales son estos. Cualquier cambio que suceda, lo voy a tener que ajustar diferente a este. Por ejemplo, este es B, su índice 1. Si a mí me pidieran por un parámetro, no sé si exista, un menos B, su índice 1, pues voy a tener que cambiar el sentido cuando lo calcule. En vez de calcularlo de 1 a 0,1, lo voy a tener que escribir al revés porque me están pidiendo menos V su índice 1 y no V su índice 1. ¿Queda entendida esa parte? ¿No hubo problema para escucharlo? Sí, profe, ya quedó claro. Bueno, entonces, ahora, cuando tenemos redes activas, que no es muy común, y además no se trabajan los parámetros con redes activas, ¿por qué? Porque lo que podemos obtener son voltajes y corrientes internos, o sea, o más que internos, que nos proporcionan las fuentes internas. Pero si se requieren obtener, porque queremos saber qué está pasando con esa red eléctrica, pues lo podemos hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que si mi voltaje se debe o es provocado por una fuente interna, hay que agregarle un subíndice 0 en la parte superior. Si yo veo una V, su índice 1, 0, significa que tengo un voltaje, pero por una fuente interna de mi red, no por los parámetros que voy a calcular. Y eso mismo sucedería con las corrientes. Si mis corrientes y los voltajes tienen un índice superior 0, es porque esos voltajes de entrada y salida se deben a fuentes internas. Y si fuera el caso de corrientes con índice superior 0, tanto a la entrada como a la salida, es porque hay fuentes internas en la estructura. Sería lo único que podemos calcular cuando la red es activa. Si me piden los parámetros, voy a tener que volver pasiva mi red eléctrica. ¿Y cómo lo hacemos? De nuevo, igualando las fuentes que tuviera mi circuito eléctrico, ahora circuito eléctrico porque tiene fuentes, a 0. Y con eso, todas las fuentes de corriente las voy a sustituir por un circuito abierto y todas las fuentes de voltaje por un cortocircuito y entonces ya calculo mis parámetros. ¿Quedó clara esa parte? Sí, profesor. Bueno, vamos a hacer una pequeña simulación. Ahorita no vamos a hacer cálculos todavía, pero sí vamos a voy a procurar que se den cuenta de qué es lo que vamos a estar haciendo. En realidad, vamos a estar calculando voltajes y corrientes todo el tiempo para los parámetros, pero hay un criterio específico. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que ese sería el circuito que hay que resolver. Aquí está la terminal 1, 0, 1. Más que circuito sería la estructura. Ya tenemos una estructura pasiva. ¿Y qué parámetros tenemos? Pues los parámetros con los que vamos a trabajar son los parámetros Z,
Vamos a iniciar con siempre los más tranquilos. O de circuito abierto. Que hay que aprenderse, que esa era parte de del resumen, que me va a transcribirme todo. Pues sus ecuaciones. ¿Y cuáles son sus ecuaciones? Pues es voltaje 1 es igual a Z11 por I1 más Z12 por I2. Voltaje 2 es igual a Z21 por I1 más Z22 por I2. Ese es, o esas son las ecuaciones. En las notas, ahí les escribí un pequeño cuadrito donde están las variables que podemos permanentes o que podemos manipular nosotros, que para parámetros Se le está trabando, profe. Se está trabando, profesor. No, no quiero eso. ¿Ya me escuchan de nuevo? Profe. ¿Ya? ¿Todos ya me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Profesor. ¿Dónde se trabó? ¿Qué fue lo último que entendieron? Ah, bueno. Podemos manipular ahí su índice 1 e su índice 2. A quienes no podemos manipular es a B1, 2, Z11, Z12, 21 y 22. Entonces, si yo quisiera calcular a Z11, debo de desaparecer este lado para poderlo despejar. ¿A quién tendría que igualar a 0 de lo que sí puedo manipular para poder encontrar el parámetro Z11? A I2. A I2. ¿Y qué tengo que hacer con I2? La tengo que igualar a 0. Entonces digo, I2 es igual a 0. Si I2 es igual a 0, esta parte desaparece. Y entonces, ¿cuánto vale Z11, por favor? Es un cociente que me va a quedar, ¿qué? V1 Sería sobre el- I1. V1 entre I1, de acuerdo. ¿Y qué otro parámetro? Porque tenemos dos ecuaciones, por lo tanto yo puedo hacer dos igualaciones y me salen dos parámetros. ¿Qué otro parámetro? Esto se hace 0. ¿Y cuál es el otro parámetro? ¿Que sería Z qué? 2, 1. 2, 1. ¿Y a qué me quedaría? Y B2 sobre I1. Así No. es. Sí, sí. ¿Sí? Detalle, porque esto se hace 0. Si se dan cuenta, para estos dos parámetros, aunque son de distintas ecuaciones, tengo la misma condición que me dice que I2 es igual a 0. La I la usamos para fuentes de qué tipo? ¿O para qué variable? ¿Qué decimos? Cuando tengo una I, voy a Para fuentes calcular de qué. corriente. Corriente. Entonces, si ahora digo que es una fuente, pues tengo una fuente de qué? De corriente. De corriente. Si yo una fuente de corriente le igualo a 0, ¿por qué la tengo que sustituir? Por un circuito abierto. Por un circuito abierto. El su índice, ¿en dónde voy a colocar ese circuito abierto? En la terminal 2. Es decir, ¿qué otro nombre tiene la terminal 2? ¿O terminal de qué? ¿La de salida? La de salida. ¿En mi terminal 2 o de salida? Si hay un circuito abierto, yo nada más puedo medir voltaje, porque recuerden que la corriente solo circula por trayectorias cerradas. Y si tengo un circuito abierto, pues puedo medir voltaje. ¿En dónde? A la salida. La misma condición, pues tengo un circuito abierto a la salida. Su denominador,
El denominador es la fuente de excitación. ¿Qué tipo de fuente voy a tener que conectar por la letra que tengo aquí? ¿De corriente? De corriente. De corriente. El su índice, ¿en dónde voy a conectar esa fuente de corriente? A la entrada. A la entrada. Entonces, voy a tener que conectar una fuente de corriente a la entrada. No me interesa el valor, después nos vamos a enterar por qué, ahorita lo vamos a dejar generalizado, sería I1. ¿Y qué puedo medir aquí? Sí, pues aquí tanto puedo medir mi caída o obtener mi caída de tensión, que es B1, como ya tengo una trayectoria cerrada y entonces puedo encontrar a I1. Claro que I1 pues, es el valor de la fuente, por eso no nos preocupa tanto encontrarla, ya la tenemos. El número que yo debo de Profesor, se está trabando otra vez. Uno, No se escucha, profe. ¿Ya se ve y se escucha? Ya, Sí, profesor. ¿Ya? Bueno. ¿A dónde me quedé de nuevo? ¿Qué fue lo último que oyeron? Después de que dijo que I1 era igual a la de la fuente. Ah, bueno. Entonces, ya conectamos la fuente de excitación. Lo que está en el numerador es lo que hay que calcular. Para Z11, ¿qué tenemos que calcular? El voltaje. ¿En dónde? En entrada. La entrada. En la entrada, el que hay aquí. Y para Z21, perdón, aquí tenemos que calcular. Al El voltaje en la salida. Pero a la salida, tenemos las dos. Analizando eso, mi voltaje 1 es el que hay de 1 a 0,1. Si yo paso por el circuito, ¿en qué elemento tendría que calcular el voltaje 1? Voy de 1 para llegar a 0,1. ¿En qué elemento? ¿En la resistencia? En la resistencia. ¿Qué hago? Ya sea que tenga que ocupar ley de Ohm, Resistencia. leyes de Kirchhoff, divisor de voltaje, divisor de corriente, mallas, nodos, intercambio de fuentes, superposición, Thevenin, Norton, lo que yo tenga que usar para encontrar el voltaje en la resistencia. Una vez que lo calcule, lo sustituyo y como queda en términos de I1, esa I1 se va a eliminar con eso, por eso no nos importa. Ahora, detalle, lo que vamos a hacer es sustituir voltaje entre corriente. No nos importa si estamos trabajando con impedancias o con admitancias. Vamos a tener que trabajar con lo que se tenga aquí y calcular el voltaje 1. Y al momento de que yo sustituya voltaje entre corriente, eso siempre me da una impedancia. No me importa si yo tuve impedancias en mi circuito o si tuve admitancias. Al momento que yo divido voltaje entre corriente, siempre me da impedancia. ¿Queda clara esa parte? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno. Lo mismo, a la salida, yo voy a calcular el voltaje 2, yo voy de 2 a 0,2. ¿En qué elemento voy a calcular el voltaje 2? La bobina. En la bobina. ¿Qué tenga que hacer? Si es mallas, ocuparé mallas. Si es nodos, ocuparé nodos. Si es ley de Ohm nada más, ocupo ley de Ohm. Si es un divisor de voltaje, un divisor de corriente. Si tengo que aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje y corriente al mismo tiempo, pues las aplicaré. Intercambio de fuentes, superposición, Thevenin, Norton, lo que yo necesite para encontrar el voltaje. Y una vez que lo obtenga, lo sustituyo y al dividirlo entre corriente ya tengo la impedancia 2,1. Entonces, no me importa la estructura que sean porque voy a calcular voltajes y corrientes. No voy a hacer reducciones. Si yo hiciera reducciones, entonces sí le diría, le sacamos el inverso. Pero como voy a calcular voltajes y corrientes, siempre que sustituya voltaje entre corriente, eso me da impedancias.
Por eso no me interesa qué tengo. ¿Queda clara esa parte? Sí, Sí, profesor. profe. Bueno, nombres. Este es el parámetro Z11, que también se conoce como impedancia de entrada con las terminales de salida abiertas. ¿Por qué impedancia de entrada? Porque tanto el voltaje como la corriente que voy a usar para obtener a Z11 están a la entrada. Eso me indica su índice. Por eso no puede estar más que aquí y se conoce como impedancia de entrada. Z21. Z21, si se dan cuenta, tengo un subíndice 2 en el numerador y un subíndice 1 en el denominador. Siempre que suceda eso en mi cociente, no me importa si es corriente o voltaje en el numerador y no me importa si es corriente o voltaje en el denominador, pero el subíndice es de salida o 2 en el numerador y en el denominador es 1 o de entrada, se conoce como transferencia directa. ¿Por qué directa? Porque el mismo circuito me lo dice. Yo estoy alimentando el circuito a la entrada para obtener algo a la salida y eso es lo que hacemos comúnmente o es lo que nosotros consideramos como correcto. Por eso se llama transferencia directa. ¿Y por qué transferencia? Porque necesito una variable de salida y la voy a dividir entre una variable de entrada, no como aquí que las dos están a la entrada o pudiera ser que las dos están a la salida, sino que necesito una de salida y una de entrada. Por eso se llama transferencia. Y repito, como alimento a la entrada y obtengo algo a la salida, por eso es directo. Es un proceso que consideramos normal. Por ello, esta se conoce como parámetro Z21 o impedancia de transferencia directa. ¿Queda claro lo que mencioné? No se cortó. Sí se entendió, profesor. A ver, alguien contésteme. Se volvió a trabar, profesor. Sí, profe, sí lo escuchamos. Pero A ver, sí. se trabó después de que nos preguntó. Ah, bueno, no importa si se trabó después, pero lo demás de aquí, ¿sí me entendieron? Sí, eso sí se Sí, entendió. profe. Bueno, ya se está oyendo bien, ¿verdad? Por lo pronto. Sí, profesor, ya se ve. Bueno, faltarían los otros parámetros. Ya calculamos dos. Los otros dos parámetros, ¿cuál sería la condición para calcular a Z12 o a Z22? Igualar I1 a 0. Igualar I1 a 0. Esa sería ahora mi condición. Recuerden que puedo manipular a I1 y a I2. Si yo nada más quiero a Z12, necesito desaparecer esto y pues digo que I1 es igual a 0. Para mis dos ecuaciones, pues I1 es igual a 0. El parámetro que puedo calcular es Z12. ¿Qué me va a quedar en Z12? ¿Qué me queda? B1 entre I2. Corriente 2. B1 entre corriente 2. O B1 entre corriente 2. ¿Y para Z22? B2 entre I2. B2 entre I2. ¿Qué quiere decir? Condición. Fuente de corriente que igualo a 0. ¿Por qué la tengo que sustituir? Fueron cortos. No es cierto. Circuito abierto, Con ¿no? un circuito Circuito abierto abierto. ¿En dónde tiene que quedar? En la entrada. en la entrada. ¿Alguien tiene computadora? Por favor, díganme cuánto tiempo nos falta porque con el celular no puedo ver. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Cuando falte un minuto me avisan, por favor. Sí, profesor. Primero, aquí, como tengo un circuito abierto, yo ya no puedo medir corriente. Por eso le estoy quitando, porque esto ya quedó abierto y ahora voy a tener mi terminal normal sin la corriente, puesto que hay un circuito abierto. Ahí lo escribí. Ya está. Está la entrada. Fuente de excitación. ¿De qué tipo es la fuente? De corriente. De corriente. ¿En dónde la voy a conectar? En la salida.
a la salida. Conecto mi fuente de corriente a la salida, cierro el circuito, esto es I2, y al cerrar el circuito puedo calcular la corriente 2 porque ya circula corriente a través de la estructura y este es I su índice 2. Ajá. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a calcular? Para la Z12 necesito calcular ¿a quién? Al voltaje en la entrada, Exacto. ¿Y para Z22? al voltaje en la salida. Así es. Como aquí tengo ahora 1 entre 2, que es lo inverso a lo que establecimos directo, porque ahora estoy alimentando a la salida y quiero algo a la entrada, que es lo contrario a lo que nosotros consideramos como correcto o normal, por decirlo de alguna forma, aunque podría ser anormal, pero por definición y por costumbre es lo correcto. Entonces decimos que esta es la impedancia de transferencia inversa. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo contrario a lo que yo considero normal. Por eso se llama impedancia de transferencia inversa. Transferencia, recuerden, porque necesito el voltaje de entrada. Profe, ya queda un minuto. Gracias. Cuando estoy alimentando a la salida. Voy a cortar esta sesión, iniciamos una nueva para terminar la clase. ¿De acuerdo? Creo que estamos Está trabando, profesor. trabajando con las dos. No lo escuchamos bien, profe. Profesor, se me está trabando otra vez. ¿Ya me escuchan o no? Ya, profe. Sí, profe. ¿Ya? Ah, bueno. ¿En qué me quedé? ¿Qué fue lo último que oyeron? No escuchamos nada. Desde que inició la sesión. Ah, desde que inició. Bueno, esto ya lo habíamos visto hace un momento, que esta es una impedancia de transferencia inversa, porque ahora alimento a la salida y quiero una variable de entrada. Esta es la impedancia de salida. ¿Por qué de salida con las terminales de entrada abiertas? Bueno, porque esto está abierto, porque estoy calculando el voltaje de salida y voy a trabajar con la corriente de salida. Por eso es de salida la impedancia. ¿Hasta ahí preguntas o se escuchó bien? Todo bien, profesor. Bueno, ahora sí. Otra vez. Profe, se trabó de nuevo. Otra vez se está trabando, No escucho profesor. nada.
Por eso, ya me escuchan. ¿Ya escuchan? No me escuchan. Bueno, en estos días, a ver si ya mañana o el miércoles según. ¿Ya me escuchan? Sí, profe, parece que ¿Me ya. escuchan? ¿Ya? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, voy a tratar de apurarme. Yo creo que ahí vamos a dejarlo porque si no les vamos a pasar así no vamos a poder terminar. Por lo menos con este parámetro que sería como la base de todo. Me quedé en Z22 que como necesito voltaje de salida y corriente de salida, por eso se conoce como impedancia de salida. ¿Cómo voy a calcular el voltaje 1 y el voltaje 2? Lo que yo tenga que usar, mallas, nodos, ley de Ohm, divisores de voltaje, divisores de corriente, lo que necesite para calcular y sustituir. Y básicamente esto es lo que va a hacer con todos los parámetros. Vamos a tener que estar calculando voltajes y corrientes en su caso para sustituir o obtener cada uno de los parámetros que requerimos. Entonces, en realidad, hay que volver a practicar en el cálculo de voltajes y corrientes y tener en cuenta en dónde vamos a conectar nuestra fuente de excitación y en dónde vamos a tener o un circuito abierto o un cortocircuito que va a ser con los demás parámetros. ¿Me escucharon bien esa parte? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, por cuestiones del internet, la vamos a dejar aquí. Tenemos clase el día jueves. Mañana no, pero voy a subir, me voy a apurar para subir el video de la segunda parte de uno que ya está arriba, que es red número 2, puertos, guión 1. Ya lo pueden ver y empezarlo a subir a su libreta, perdón, escribirlo. Si no lo quieren hacer hoy, no lo hagan. Mañana, como no vamos a tener clase, tienen 90 minutos para hacerlo y de esos 90 minutos ese video ocupa 23. Quiere decir que les queda 67 minutos más. Si yo llego a terminar el video, más que terminarlo, lograrlo subir, porque así como está mi internet, igual y me tardo o no puedo. Si lo logro subir de una vez, entonces va a tardar básicamente lo mismo, otros 23 minutos. Quiere decir que tendrán unos 47 minutos de la clase, les quedarían 33 minutos, no, perdón, 43 minutos todavía para ver los videos y pasarlos a su libreta. Entonces, mi clase de mañana no es para que no hagan nada, es para que vean el video que ya está en YouTube, lo empiecen a pasar a su libreta y si ya está el segundo, también vean el segundo video y lo pasen a su libreta. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo dice que se llama el video, profesor? Si no estoy mal, es red 2 puertos guión 1. Creo que así lo llamé y si no es el más nuevo, o sea que no hay problema, es el último que debe de estar ahí como nuevo. Por eso les dije que activen, ahora sí que como dicen en los comerciales, activen su campanita para que cuando lo suba yo por lo menos sepan el nombre, aunque no lo vean en ese momento, porque luego lo ando subiendo a las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Pero por lo menos ya saben que hay uno nuevo, ya vieron el nombre y luego lo ven, pero creo que es este. Entonces, chéquenlo y ese sería el ejercicio que hay que estar trabajando. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bueno, pues por problemas del internet, trabajamos el jueves. De todas formas, tienen esa tarea de empezar el día de mañana en mi horario de clase, ya que yo no voy a dar clase mañana, pero sí es para que vean el ejercicio.
y lo pasen a su libreta. Tenemos clase el día jueves en horario normal, ya saben. Yo espero que ya, la última vez que hablé me dijeron que le estaban dando mantenimiento, a ver si ya terminaron de dar mantenimiento y ya no tenemos estos problemas. Y ya podemos trabajar más fluido. Entonces, que tengan un excelente inicio de Profe, gracias igual. Gracias, profe. Buen día. Gracias. No. Gracias, profesor. Igualmente, buen día. Nos vemos. Bueno.